para que ese poder superior se encargue de esta reunión. Amado poder superior, te pido que elimines de mí en estos momentos cada uno de mis defectos de carácter y que seas tú, amorosa divinidad, la que se manifieste en este momento. Sé tú el mensaje, sé tú las palabras, sé tú el amor que quieras que llegue a cada uno de los que estamos aquí. Yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de ser tu mensajera. Gracias por darme la oportunidad de vivir esto el día de hoy y de serte útil. Este servicio es para ti, es tuyo. Eres tú quien va a hablar a través de mí. Haz a un lado todo lo que yo creo saber de mí, de mi recuperación y de ti. Permíteme vivir una nueva experiencia acerca de mi recuperación, lo que creo saber de mí, pero sobre todo, permíteme vivir una nueva experiencia contigo. Que en esta reunión se haga tu voluntad y no la mía. Haz a un lado cada uno de mis defectos de carácter y que seas tú el que se manifieste. Muchas gracias por la oportunidad de este momento. Que así sea. Y bueno, pues muchas gracias a todas por la oportunidad que me dan de estar aquí, de poder compartir mi experiencia. Y bueno, ¿se prende la cámara o se apaga, Nair? Nadine, no se preocupe. Ah, Deje bueno, la cámara prendida que yo solo uso el audio. bueno, ok, perfecto. Y bueno, yo soy Elsa, soy de la Ciudad de México y bueno, acabo de cumplir 3 años que llegué a comedores compulsivos. Anteriormente había estado en otro grupo donde se trabajaban los 12 pasos, donde de hecho escribí yo mi cuarto paso, mi quinto paso. Y bueno, este, llegué a, llegué a ese lugar, obviamente no no porque yo quisiera, la verdad es que yo sé que había una fuerza más grande que yo que me llevó a ese lugar. Yo sé que es mi poder superior el cual, este, el día de hoy yo creo. Y bueno, me necesité llegar a un grupo porque estaba teniendo un colapso físico de salud muy fuerte. Yo me acuerdo que había bajado de peso, había bajado, tenía yo un peso saludable, como nunca me había imaginado en mi vida, corría medio maratón, yo me sentía la mujer más extraordinaria del planeta, porque según yo tenía todo lo que yo necesitaba para ser feliz. Estaba casada, acababa de tener una bebé y tenía una hija que cuidaba a mi mamá y mi suegra. Yo tenía el puesto de trabajo que yo quería, y pues tenía todo para ser feliz, ¿no? Y en ese momento me empiezan a dar unas crisis donde yo no podía dormir en las noches.
Me decían que tenía que hacer oración, me decían que tenía que dejárselo a Dios, que me tranquilizara. Yo empecé a sentir unas palpitaciones, sudoraciones, pánico de estar encerrada. Fui con cardiólogos, con neurólogos, me hicieron muchísimas revisiones y nadie encontraba qué era lo que tenía. Este, Hasta que llegué a un lugar donde, bueno, ya asistía yo con una señora que me ayudaba con esta parte espiritual, ¿no? Era una parte, manejaban esta parte de medicina holística. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Elsa? Yo veo que tu problema está en tu cabeza. Y yo decía, ¿cómo? Sí, o sea, aquí no sale más que un problema en tu cabeza, ya me habían cuadrado los chakras, ya había ido con brujería, todo, ¿no? Y entonces, bueno, ella me decía que mi problema era en la cabeza y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a recomendar que vayas con la psiquiatra, con una psiquiatra, es la psiquiatra que ve a mi abuelita, es una persona muy confiable y entonces a mí me toca, yo digo, pues es que es lo peor, lo último a lo que yo puedo llegar, ¿no? O sea, ya había ido con un cardiólogo, ya me había checado un médico internista, un médico general con homeopatía, agujas. Y bueno, yo no podía dormir más de 3 horas o 2 horas en la noche. Y luego era sentir de verdad cómo empezaba a temblar todo mi cuerpo, empezaba a sudar. Y yo decía, ¿qué es lo que me pasa, no? O sea, qué es lo que me está pasando? Y bueno, me dice, pues tienes que ir con la psiquiatra a ver qué te puede encontrar. Afortunadamente, obviamente para mí fue un choque muy fuerte, ¿no? Cuando llegué con la psiquiatra me mandó a hacer otro tipo de estudios neurológicos. Eh, Me dijo que tenía epilepsia, pero que traía una depresión muy fuerte. Y yo dije, ¿cómo una depresión muy fuerte? No es cierto. Y me dijo, ¿alguien de tu familia padece depresión? Y yo, no, nadie. ¿Tu papá, tu mamá? No, tampoco. Y me dice, a ver, cuéntame de ellos. Y entonces empezó a decirme, cuéntame de tu papá. No, pues mi papá ya está muerto. Y cuando yo le dije eso, empecé a llorar, sentí una profunda tristeza, ¿no? Y me dice, a ver, explícame cómo murió. Y le dije, murió tomando alcohol. ¿Cómo que tomando alcohol? Sí, o sea, él murió porque, no sé exactamente por qué, pero él una noche se quedó tomando alcohol, nosotros ya no vivíamos con él y tomó mucho alcohol cuando, cuando este, cuando llegamos a la casa, cuando nos dijeron que había muerto, pues llegamos a la casa y la casa estaba llena como de unas 30, 40 botellas de alcohol. Entonces le decía, pues se ahogó en alcohol, ¿no? Y mi papá había dicho eso, que él nunca se iba a morir de otra cosa que no fuera el alcoholismo. Toda su vida fue alcohólico. Y me dijo la psiquiatra, entonces tu papá era alcohólico. Digo, y era alcohólico y estaba deprimido. Yo dije, ¿es en serio? Este, Jamás había concebido la depresión en mi vida. Yo pensaba que la depresión era algo que que solamente las personas que eran como débiles de carácter, que no tenían estudios, que no sé qué rollos yo traía en la cabeza, solamente ese tipo de personas, no podían salir adelante. Y entonces el hecho de que a mí me dijeran, Elsa, tienes que ir con una psiquiatra, para mí era haber caído lo más bajo que me dijeron. Y luego, una amiga me envió un mensaje y le dije, oye, que me toca ir, que según tengo que ir con la psiquiatra porque no localizaron nada que tuviera yo, nada físico, ¿no? Y me dijo, oye, Elsa, te invito a un grupo de doble A. Entonces fui, visité ese grupo y dije, he caído en lo más majo. O sea,
en un grupo de alcohólicos, porque se trabaja con la literatura de Alcohólicos Anónimos y dije, no, es que he caído en lo más bajo. Este, Me sentía completamente em, destrozada, me sentía completamente en el suelo. Una mujer que yo decía, no es que tienes todo, o sea, tienes todo, tienes un esposo, tu hija, tu carro, todo lo que siempre soñaste, una casa enorme. Y yo en mi corazón, en mis sentimientos, en mis sensaciones, yo lo que sentía era que me hacía falta todo, me sentía profundamente vacía. Y cuando me dijeron eso, yo dije, pues es lo peor lo peor en lo que yo pude haber caído en un programa de 12 pasos, ¿no? Yo no podía estar en ningún cuartito, en ese momento era un grupo presencial, yo no podía estar en ningún cuartito, sentía muchísima ansiedad. Y bueno, la doctora me dio medicamentos para la ansiedad, para bajar, para quitarme las crisis de epilepsia, las cuales me daban como 3 veces al día y me tiraban, o sea, me tiraban, este, me dio un antidepresivo y, y muchos, bueno, me dieron muchos medicamentos. Después de eso detectaron que tenía yo hipotiroidismo, este, y fue un cambio radical en mi salud, ¿no? Yo ante eso lo que hice fue empezar, sentía tanto coraje, sentía tanto odio hacia mí, que empecé a comer todo aquello que ya no comía. La doctora me dijo, no puedes volver a correr, y para mí fue como si me hubieran quitado un brazo, ¿no? Yo dije, es que ¿cómo no voy a poder volver a correr? Y aunque ella me decía, Elsa, no puedes volver a correr, yo como soy bien disciplinada y hacía lo que la doctora me decía, yo corría. Y entonces, siguiendo las indicaciones de la doctora, ella me decía, es que solo puedes caminar. Yo decía, es que no, no, en mi cabeza yo le decía a la doctora, sí lo voy a hacer. Y en mi cabeza yo le decía, no lo voy a hacer. Y entonces llegaba ese día, llegaba un día al día siguiente y entonces, yo era de tomarme los medicamentos, tenía un horario para tomarme los medicamentos, no me tomaba los medicamentos, me iba a correr y obviamente mi salud se iba degradando todavía más, yo me sentía todavía más desesperada y lo chistoso es que efectivamente la doctora tenía razón, porque cuando yo corría 3 días, al cuarto día yo empezaba a tener nuevamente crisis de epilepsia que me hacían tirarme pues 5, 6, 7 días, donde tenía que estar completamente dormida para poder establecer nuevamente mi cuerpo. Y yo sentía tanta tristeza porque mi hija me veía así, o sea, me tenía que ver drogada, ¿no? Porque necesitaba mi cuerpo. Es más, había veces en que me daban el medicamento y que no me hacía absolutamente nada de la cantidad de al extremo al que yo tenía mi cuerpo. Si en aquel momento me decían, ¿dónde está Dios? La verdad es que yo no creía en Dios, no, no conocía, no sabía, no lo sentía, pues. Eh, yo decía que era para gente buena el que alguien creyera, el que alguien tuviera un Dios y Dios se apiadaba de personas buenas, pero en mujeres y en personas como yo no, ¿no? Y lo que yo hice fue ese día empezar a comer, a comer de todo, empecé a comer grandes cantidades. eh, Lloraba, claro que sí, pero también comía. ¿Qué me llevó a esta ruptura? Una relación. Esta ruptura de mi alma me llevó entre muchas otras cosas que yo había hecho, porque eran muchas cosas en mi vida que yo no me había dado cuenta hasta que empecé a entrar, hasta que entré a un programa de 12 pasos y empecé a darme cuenta que
según yo llegué a ese programa por esta sensación de, pues sí, de que tenía que arreglar mi salud y decían, es que aquí el poder superior te va a ayudar. Y entonces le decía al poder superior, bueno, ya llevo 4 meses, ya quítame esto, ¿no? Quítame los medicamentos, quítame todo, porque ya estoy caminando por la línea del bien. Este, yo empecé, obviamente, cuando empecé a trabajar los pasos y me di cuenta de qué es lo que había hecho, yo me di cuenta que algo estaba en mi alma muy mal. Y entre esas cosas, yo me había metido en una relación eh, con un hombre casado, en una relación donde él simplemente se fue y yo decía que él era el culpable de mi estado de salud. Cuando yo estaba con esa persona, yo estaba segura que yo no me iba a sentir ni triste, ni sola, ni dependía de él, ni absolutamente nada. Y entonces yo ni siquiera me di oportunidad de llorar, ni de, ni de nada. O sea, sino simplemente, porque además ni podía, no podía de contarse, nadie lo sabía. Entonces yo no podía contárselo a nadie, absolutamente a nadie. Ni siquiera se lo quería contar a Dios, aunque él lo supiera. Yo decía, no, que no lo sepa. Este, obviamente con esta sensación, yo sabía que ese Dios en el que yo creía me estaba castigando. Empecé a estudiar los pasos y me di cuenta que no solamente había hecho eso, me di cuenta que había tratado mal a mi mamá, que había tratado mal a mis hermanos, no tenía relación con ellos, o sea, mi actitud con ellos era siempre de hermana mayor, de hermana respetable, hermana que dirigía por su bien, o sea, no era control, sino era por su bien, yo les decía por dónde era el camino derecho y dónde era el izquierdo, ¿no? Afortunadamente, mi hermana generalmente nunca me hizo caso y ella, hacía lo que ella quería y por eso me caía muy mal mi hermana, ¿no? Entonces, este, me empecé a dar cuenta de estas actitudes que yo hice. Yo seguía pidiéndole a cada momento a ese Dios que me ayudara a, a quitarme los medicamentos, ¿no? Yo le decía, oye, ya no estoy viendo a este santo hombre que me trajo a conocer los 12 pasos, ya no lo estoy, frecuentando, ya no lo veo, ¿por qué no me quitas esto, no? Yo quería que ese poder superior se me apareciera como, no sé, que bajara del cielo en una luz blanca y se me presentara enfrente y me dijera, ya no vas a sufrir y que efectivamente tirara todos mis medicamentos y a mí se me quitara el dolor, la tristeza, la soledad, pero no era así. Yo ya había recorrido mis 12 pasos y bueno, estaba yo ya sirviendo, eh, ya dormía. eh, Empecé a vivir muchas cosas, ¿no? Empecé a estar mucho más tranquila, cambié a mi hija de escuela, me empecé a ser responsable yo de mi hija, empecé a comer con ella, empecé a estar al pendiente de ella, porque ¿qué era lo que yo pasaba? Me sentía con profunda soledad porque no me hacía cargo de absolutamente nada. Mi hija la cuidaban obviamente mi suegra y mi mamá. Yo la veía solamente en las noches cuando estaba dormida, y los fines de semana, ¿no? Me dedicaba completamente a trabajar y trabajaba tratando de demostrar que yo era valiosa. Y entonces me la pasaba trabajando, peleándome con todos, ¿no? Como un como el monstruo de Tasmania, no sé si lo conozcan, pero así como de esos monstruos que destrozan todo a su alrededor, así, peleándome con todos por todo. Y
lo que me causaba, Está yo en muy bien, ese perfecto. entonces, la verdad es que yo no sabía que a mí lo que me causaba una sensación de tranquilidad era el hecho de saber que llegaba en las noches, ya cuando todo el mundo estaba dormido y que comía. O sea, de verdad yo no lo tenía identificado. No tenía identificado, obviamente yo vi que empecé a subir de peso, pero yo dije, bueno, esto es de siempre, o sea, esto me ha pasado siempre. Subí muchísimo de peso, pesaba casi 100 kilos. Este, cada vez que iba con el endocrinólogo me volvía a decir, señora, tiene que bajar de peso, señora, tiene que bajar de peso. Y yo decía, pues si estoy en ello, o sea, me la paso a dieta. Y de verdad en mi mente yo sabía que estaba a dieta, pero algo pasaba, o sea, yo decía, pues, ¿por qué yo no puedo, no? ¿Por qué yo no puedo llevar una dieta? ¿Por qué siempre tengo que estar a dieta? Porque todo el mundo me dice, es que el cita es muy ordenada con sus alimentos. Y yo decía, sí es cierto, ¿por qué si soy tan ordenada? ¿Por qué yo no bajo de peso y toda la gente sí baja de peso? A mí me engorda hasta el agua. Y entonces en esa época empecé a subir más de peso. Estaba yo haciendo ya un servicio, estaba dando un servicio de un seguimiento de un estudio del sexto al noveno paso. Entonces, en el paso sexto, obviamente habla de los defectos de carácter, ¿no? De estar dispuesta a entregar esos defectos de carácter a un poder superior. Y en ese paso yo empecé a darme cuenta de, aun cuando yo ya lo había pasado como escucha, al momento en que yo empecé a leer más y a empezar a compartirlo con otros, todo lo que había hecho en mi vida, cómo había mentido, cómo había robado, cómo había envidiado a mi hermana, a mi mamá, cómo volteaba yo a mi alrededor y no tenía amigas, no tenía amigos, en la oficina nadie me quería, nadie me invitaba en las cenas de fin de año a que yo me sentara con ellos. Eso me causaba demasiado dolor. Yo siempre pensé que eran los demás. La justificación que yo me daba es que yo era diferente. Es que la gente no me quiere porque yo soy inteligente, porque me gusta mi soledad, porque yo digo las cosas directas. Yo no sé por qué la gente es tan malagradecida. Y así me relacionaba. Entonces, cuando estaba en este seguimiento y empecé a darme cuenta de todos estos defectos de carácter, cómo a veces me sentía yo eh, tan poca cosa y luego, por otro lado, escuchaba a otras personas y me empezaba a sentir intolerante, empezaba a criticarlas. Luego decía, no, es que me va a empezar a decir sus cosas para presumirme. Este, y luego yo me acuerdo que aquí, bueno, entre otras personas, por ejemplo, agarraba a mi cuñada, no era mi talón de Aquiles, bueno, era la comidilla siempre, siempre, siempre. Y eran estas sensaciones que yo no me daba cuenta. Hoy les digo porque obviamente mi, mi ingrediente mis ingredientes y mi forma de comer están fuera de mi organismo, pues esta forma de comer. Queriendo llenar este vacío, el día de hoy pues no está y por eso les puedo compartir estas sensaciones de sentir pues vergüenza cuando luego veía a mi cuñada, porque yo hablaba luego con mi hermana y le decía, no, es que mi cuñada, o hablaba con quien fuera, aunque ni siquiera conocieran a mi hermana, por ejemplo, hablaba con mi jefe acerca de mi cuñada, ¿no? Le decía, no, es que mi cuñada, fíjate que es bien, todo quiere. Yo me acuerdo que le decía, todo quiere.
todo quiere. Mira, tiene al mejor hombre del planeta, o sea, mi hermano. Tiene, mi hermano le compró una camioneta y no se anima a usarla. Mi hermano le da todo lo que ella quiere. Mi hermano quiere que mi hermano le compra la ropa que ella quiere. Estudió para nada, o sea, es un fracaso. Fíjense cómo, o sea, esta forma de hablar acerca de ella, o sea, de verdad, yo lo digo incluso ahorita y hasta siento aquí un dolor en el pecho de decir, híjoles, cuánto daño, ¿no? Y luego iba con ella y la veía y, hola, cuñada, ¿cómo estás, cuñis? Te quiero mucho y ¡mua! Cuando por detrás, o sea, de verdad, yo con esta lengua mataba la personalidad de mi cuñada, pero la dejaba en el suelo, ¿no? Y no era la única, no fue la única víctima. Obviamente cuando yo estaba en este paso y empecé a darme cuenta de todo esto y le estaba compartiendo con alguien más, yo empecé a darme cuenta que dije, híjoles, ¿qué empecé a hacer? Pues empecé a comer. Llegaba del grupo, me sentaba y empezaba a agarrar así una caja de galletas, porque aquí sí se puede decir, ¿verdad? Bueno, los alimentos. Entonces, bueno, yo agarraba una caja de galletas y entonces decía, esta caja de galletas, voy a agarrar nada más 3 o 5, ¿no? Y entonces agarraba 5 y agarraba la leche y las metía en la leche y con una cuchara y las mezclaba y empezaba a ver la televisión. Y entonces eran las, no sé, 10, 11 de la noche, yo seguía comiendo. Y entonces volví a comer y entonces yo volteaba y dije, ay, ya se acabó. Se acabó la caja, yo no sabía en qué momento se había acabado la caja de galletas. Y entonces, me quedaba dormida viendo la televisión, literalmente. O sea, si yo tenía 3 litros de leche, los 3 litros de leche me los había consumido, estaba tirada en el sofá, acostada, babeando la leche. Mi esposo se levantaba como eso de las 4 de la mañana, 3. Me decía, Elsa, ¿estás bien? Y yo le decía, sí. Me da tristeza porque es como un alcohólico, ¿saben? Es como un alcohólico que no se daba cuenta que así, tirada, tirada completamente dopada de comida compulsiva. O sea, había comido tal cantidad que yo estaba dopada. Y mi esposo me iba, me subía, me recostaba y al día siguiente yo me despertaba sin ganas de vivir, con una profunda tristeza, con una profunda soledad, sin ganas de hacer nada. Oración, la verdad es que no quería hacerla. La comida no está considerada como un delito. Es más, del metro o de cualquier autobús, no te bajan porque hueles a taco, a torta, tamal, a harina, azúcar, no te bajan. Eso está legalmente, aceptado. Solamente estás demasiado gordita, te dicen, ¿no? Y, y me acuerdo que ese día yo estaba compartiendo con un compañero de ese grupo y yo me sentía muy desesperada. Un compañero, ya un compañero, un padrino de mucho tiempo se acercó a mí y me dijo, oye, Elsa, estos 3 meses has subido muchísimo de peso. Y le dije, sí, llevo 6 kilos. Y me dice, ¿por qué? Le dije, no sé, ponte a escribir, Elsa, ponte a hacer tu paso 10, ponte a escribir.
Y entonces yo agarré mi papel y me puse a escribir qué era lo que pasaba. Todo el día me la pasaba con ira, todo el día me la pasaba enojada. Es más, desde que salía de la casa, es más, desde que me levantaba, me veía al espejo y me decía, ¿tú qué? Eh, Mi rutina era llegar efectivamente del grupo, acostar, bueno, quedarme en el sofá, encontraba lo que fuera para comer, lo que fuera. No necesariamente eran harinas, no necesariamente eran azúcares, sino era comida a veces, que según era em, orgánica y no sé qué tantos rollos, pero yo comía grandes cantidades, o sea, yo sentía que el estómago me iba a reventar, la comida me llegaba hasta aquí literalmente, ¿no? Y entonces, yo le compartí a un compañero que era mi compañero con el que estábamos haciendo el servicio, y yo lo veía y pues yo creo que el compañero haciendo aquí su inventario, permitiéndome utilizarlo, yo lo veía y dije, no, pues el compañero pesa como unos 150, 150 kilos, me va a entender. Y le dije, oye, ¿qué crees? Fíjate que estoy preocupada. Y me dice, ¿por qué? Ah, pero ya era madrina, ¿no? Entonces me decía, ¿por qué madrina? Le dije, ah, pues fíjate que, ¿qué crees? Que en las noches saliendo de aquí, me llego y me como una caja de galletas. Y me dice, me volteé a ver así como, me dice, ¿es en serio? Le dije, sí. Y todas las noches baja mi esposo y me recoge literal y me sube y lo que yo quiero es seguir comiendo. Y me dice, y le digo, ¿tú pasas por lo mismo? Y me dijo, ay, no, qué bárbara, no, yo nunca he comido tanto. Sentí tanta vergüenza. Yo tenía una madrina ahí. Y a mi madrina también le compartía, madrina, es que mira, estoy viviendo esto. Cada vez que escucho aquí, llego a mi casa y como, el médico me dice que tengo que ir al nutriólogo y el nutriólogo me dio la lista y me dice que tengo que comer esto y esto y esto. Entonces yo no puedo, de verdad no puedo. No sé cómo hacerle. Y me decía, es que te hace falta fuerza de voluntad. Y yo decía, puta, ¿de dónde saco esa fuerza de voluntad? Porque yo no tengo fuerza de voluntad. ¿Dónde se compra? ¿Dónde la tengo que ir a cargar? Este, ¿Cómo le hago, no? Y cada vez me iba sintiendo peor. Terminé ese servicio, terminó el periodo de ese servicio y yo dije, tengo que buscar algo. En ese momento pasó algo que también eh, me movió muy fuerte. Este, yo tenía una amiga que ella tenía una hija de la edad de mi hija y yo con ella para todos lados andaba, ya saben, yo era rescatadora de personas, este, en peligro de extinción o no sé qué demonios, pero yo andaba rescatando gente. Entonces, este, esta amiga era una amiga que la conocí en la escuela, me cayó muy bien, nos reíamos mucho. Y entonces, pues era una mamá soltera y entonces, necesitaba ayuda, ¿no? Entonces yo empecé a ayudarla, empezamos a salir juntas. Después, yo empecé a decirle que yo cuidaba a su hija. Entonces, como iban las dos niñas a la misma escuela, pues yo pasaba por su hija, y me la traía a la casa. Y entonces así, ¿no? Le compré vestidos a su hija, un vestido igual a mi hija, y bueno, yo tenía una relación con ella con la que yo me sentía, con una amiga, ¿no? Con una amiga en este mundo, pues. Y me sentía yo contenta, la invité al grupo, la había invitado a mi anterior grupo y todo este rollo, ¿no? Y ella me aceptaba así como yo era. Después le conseguí un trabajo,
donde yo trabajo, mi jefe me dijo: "Elsa, no traigas a tus amigos aquí, este, las amistades se acaban porque tú vas a ser su jefa". Yo dije: "No, yo no voy a vivir eso". Bueno, obviamente, como ustedes saben, yo, siempre sigo indicaciones, entonces no le hice caso a mi jefe, hice lo que yo quise y entonces le dije: "Bajo mi riesgo". Pues sí, efectivamente, bajo mi riesgo, un buen día yo la obligué a que fuera a trabajar un sábado, porque todos iban a trabajar el sábado, y bueno, ya no quería trabajar el sábado, entonces yo empecé a escuchar que ella habló de mí y yo dije: "No, es que qué mala mujer, está hablando de mí a mis espaldas, yo que le di todo, le di de comer de mi mano, etcétera, etcétera". Yo empecé a ver que ella empezó a bajar de peso y a mí me daba un coraje, una rabia, una envidia de decir: "Híjoles, ¿cómo ella puede estar bajando de peso y cómo hasta diarrea le da?". Y a mí ni diarrea me daba, ¿no? Porque durante toda mi vida había tomado, laxantes, y era algo que ni siquiera me había dado cuenta. Y bueno, nos peleamos, ella me dejó de hablar, nos peleamos, yo, em maquiavélicamente es la palabra. eh, yo sabía qué tenía que decirle para que ella renunciara y le dije las palabras que tenía que decirle y ella renunció. Eh, Inmediatamente yo le hice firmar su papel sin piedad, así literal, yo no sentía absolutamente nada. eh, y después de eso sentí que el mundo se me venía abajo. Me sentía profundamente triste, profundamente triste. Yo casi pesaba 100 kilos, les decía, y en ese momento no tenía amiga, este, y me sentía como una tonta. No podía ni siquiera controlar lo que comía. O sea, era un fracaso. Y, había ido nuevamente al endocrinólogo, me había vuelto a regañar y me dijo que me iba a aumentar todavía más, que estaba en una dosis muy alta de medicamento, que tenía que bajar de peso, que ya había subido muchísimos kilos, que tenía que buscar otra, nutrióloga, porque él me había dado una nutrióloga. Y yo le dije: "No, es que no puedo con su nutrióloga". Y me dijo: "¿Por qué no puedes?". Le digo: "No sé, pero si ella me da un jamón por comer, yo no se me antoja ese día el jamón y nunca se me antoja el jamón". Entonces, y me dijo: "Pues, dile, háblalo con ella". Y entonces ella me dio otra versión para que yo escogiera alimentos y aún así no podía, ¿no? Y entonces yo me puse a buscar en internet y dije: "Voy a buscar, una nutrióloga que me deje comer lo que yo quiero y que pueda bajar de peso". Así es. Esta es mi enfermedad pura. Voy a buscar una nutrióloga que me deje comer todo lo que yo quiera comer, que no sea tan estricta y que entonces yo pueda bajar de peso. Y ese día, como me sentía tan triste, me sentía que ya no me quedaba absolutamente nada. Pude hablar con esa divinidad, con ese poder superior, con Dios, y le dije, que me ayudara. Le dije: "De verdad, ayúdame a encontrar algo. Me siento fatal, o sea, me siento nuevamente podrida por dentro, no sé qué estoy haciendo mal, no sé qué me está pasando, nuevamente hice daño, nuevamente lastimé". Sí. Ujú. Nuevamente lastimé a alguien que yo quería, nuevamente empecé a ver cómo me transformaba de un ser indefenso al que quien puede ayudar a una persona así con amor, cariño, después se convirtió en un monstruo, ¿no? Y entonces, yo dije: "Híjoles, ayúdame de verdad".
ya no quiero estar viviendo esto. Y estaba buscando yo, la nutrióloga perfecta y entonces encontré un grupo en línea y, y y decía CCA, comedores compulsivos. Yo dije, ¿será cierto? Y yo dije, ay, no, no quiero dejar a mi hija, no quiero ir tan lejos, no quiero ir a un grupo presencial, no quiero moverme, este, yo no soy de esas, bueno, voy a entrar. Y entonces entré a comedores compulsivos. Entré a comedores compulsivos ese primer día. Entré con miedo porque era una plataforma, virtual. Yo no conocía a nadie. eh, Dije, y si me encuentro a alguien aquí que me reconozca que estoy diciendo que soy como comedora compulsiva, qué vergüenza. Este, y empecé a escuchar y empecé a escuchar este tema de ciertos comportamientos con la comida, ¿no? Este, Me identifiqué mucho con una compañera que hablaba que ella ahora tenía un peso saludable, que además tenía buena relación con su esposo, que acababa de tener un hijo, este, que se iba a cambiar de ciudad o sea, una mujer que yo decía, híjoles, habla con tanta tranquilidad, con tanto amor, este, un segundito. Mija. Está al lado del refrigerador, la leche. Y si no, te puedes hacer un sándwich. Perdón, es que mi hija. Entonces, empecé a escuchar y escuché también esta parte de su relación con la comida, ¿no? Yo decía, ay, qué a gusto que aquí yo pueda compartir esta parte de tanto de mis emociones como esta parte de mi relación con la comida, ¿no? Y me quedé, entré una vez, entré la siguiente vez, como obviamente yo ya sabía que podía, los beneficios que trae hablar, los beneficios que trae hacer tribuna, pues yo luego empecé a hablar, empecé a hacer tribuna y, y también empecé a escuchar a otras compañeras. Después empecé a escuchar la bienvenida que les dieron a otros y empecé a escuchar esta parte de la primer pregunta que hicieron, ¿no? Que decía, ¿alguna vez has deseado bajar 5, 10, 20, 40, 100 kilos o más? Esperando que una vez que los bajes no los vuelvas a recuperar jamás. Y yo dije, puta, yo soy de esas. Siempre me dije eso. El día que yo esté súper flaca, talla, no sé, talla cero, dice una compañera, talla cero, ese día voy a ser feliz, ese día mi mundo cambiará. Lo fui y mi mundo nunca cambió. Y aún seguía queriendo bajar y en mi pensamiento aún estaba ese pensamiento, esta estas ideas de que cuando yo bajara de peso, entonces mi vida iba a ser diferente. Iba a ser feliz, la gente me iba a amar, este, todo iba a estar perfecto a mi alrededor. Y yo dije, algo tiene que ver esto con la comida, ¿no? Otra pregunta que yo escuché y que decía, ¿o te has sentido siempre fuera de lugar en este mundo
como un huérfano sin hogar, sin un lugar en el que encajes realmente, sopas. Y yo dije, siempre. Desde que yo tenía 15 años, si no es que antes, yo siempre era la gordita. Nunca me sentí parte de algo, nunca. Siempre me sentí sola. La justificación en mi pensamiento era que, bueno, yo era gorda, pero era inteligente. Todas las demás eran, pues podían tener novio y lo que sea, sí, pero eran tontas. Yo decía, sí, las bonitas son tontas. Eso era con lo que yo me defendía, pero en mi corazón, en mi emoción, en mis sentimientos, no era real. O sea, me sentía profundamente sola, efectivamente que no encajaba en ningún lugar. Otra pregunta decía, ¿te has despertado alguna vez feliz debido a que tu golosina o alimento favorito te está esperando en la alacena o en la nevera? O quizás escondido bajo la cama, bajo la almohada, en el cajón, en el baño, en el basurero, en el cesto de la ropa sucia, en el closet o en el coche. Sí. Antes de estas preguntas, yo jamás me había planteado esto. Yo me acuerdo que el último día que dije, necesito ayuda y creo que algo me está pasando, fue el día en que yo me paré y no había pan en mi casa. O sea, no había pan, no había leche, no había nada, ¿no? Y entonces empecé yo a buscar algo, así como cuando esperas la llamada de la bendición, ¿no? Esperas la llamada de la bendición, estás ve y ve y ve a ver si ya te llegó el mensaje, si te dejó en visto, si no te dejó en visto, etcétera, etcétera, que te tiembla toda la sangre igualito, ¿no? Pero con la comida. Entonces me ponía yo a temblar y yo decía, ay Dios mío, necesito comer algo. Y agarré el bolillo duro y el bolillo duro así, a mordidas me lo comí. Yo dije, Dios mío, o sea, cuando yo me di cuenta y regresé mi cassette, o sea, empezó a regresar mi cassette, yo dije, híjole, ese es cierto. Este, creo que soy comedora compulsiva. Creo que tengo un problema con mi relación con la comida. Creo que tengo un problema con esta manera de comer. Yo me acuerdo y de verdad yo decía, ¿por qué a toda la gente le da asco si algo se le cae en su comida? A mí no me importaba. O sea, yo me podía comer la comida donde estuviera, en el auto, si se me caía mi fruta, yo la recogía, la sacudía y me la comía. Yo no tenía problemas con eso, ¿no? Y creo que todavía no tengo. O sea, para ser honesta, todavía no tengo problemas con eso. Y yo decía, yo recuerdo que cuando era chica, fíjense nada más, yo recuerdo con esta pregunta, yo recuerdo que cuando era niña tenía como 10 años, yo me acuerdo que en ese entonces mi papá llegaba muy alcoholizado. A veces llegaba alcoholizado, a veces cuando no tomaba llegaba completamente como el demonio. Yo no sabía qué era mejor, si esperarlo alcoholizado o esperarlo, este, sin haber consumido alcohol, porque era insoportable, era como ver el diablo, ¿no? Llegaba de un humor, gritando, insultando, y a mí me daba tanto pánico. Yo decía, ahora llegará, querrá golpear a mi mamá, nos insultará. Y yo lo que hacía para protegerme, ese día, yo, pues desde muy chica, como era la mayor, mi mamá me enseñó a cocinar y yo aprendí a cocinar, obviamente, ¿no? Y entonces, quién sabe por qué aprendí a cocinar, pero entonces, yo hacía mis tacos de frijoles, así tortilla, una que es como una cosa de maíz envuelta con frijoles, y entonces los doraba en aceite y entonces apilaba así como 20 o 30 y me los llevaba en un plato y ese plato lo ponía abajo de mi cama. Entonces apagaba la cama, la luz, y entonces le decía a mi hermana y a mi hermano, aquí estamos seguros. Y entonces nos poníamos a comer los tacos de frijoles abajo, en la cama, protegidos.
la comida era mi protección. Era como estas, muros que se ponen los soldados cuando va a empezar la guerra. Y aunque yo tenía mucho miedo, era como esta forma de que yo me protegía, que yo decía, después de esto, nada me va a pasar. Y otra pregunta decía, ¿alguna vez has levantado la vista hacia hacia el firmamento preguntándote qué está haciendo en este mundo una persona tan insignificante como tú? ¿O has deseado esconderte en tu casa y no tener la necesidad de asearte o de vestirte sin querer ver a nadie y que nadie te vea? Muchas veces. O sea, yo muchas veces sentí esta necesidad de no asearme. Yo me acuerdo que me la pasaba con un pants, este, con un pants chorreado así con alimento, roto entre las piernas. Mis axilas siempre estaban todas negras, mis entrepiernas igual, este, completamente descuidada. Yo no me quería, pues arreglar. Yo decía, es que estoy cómoda. Esta es la comodidad. ¿Alguna vez te has sentido enojada, resentida, desafiante o rebelde con Dios, tus parientes o amigos porque ellos son delgados y quieren que tú lo seas también y has terminado llorando amargamente en la oscuridad, sintiéndote miserable, pues nadie te ama tal y como eres? Siempre. Realmente me sentía muchas veces enojada con Dios porque le decía, ¿por qué me hiciste a mí gorda? O sea, ¿por qué no le tocó a mi hermana? ¿Por qué no le tocó a mi mejor amiga, que yo decía que era mi mejor amiga? Imagínense el sentir esto por alguien, ¿no? El sentir que esté gorda, era como un castigo. Yo les decía, pues, ¿por qué no le tocó a ella, no? ¿Por qué a mí? Porque yo no puedo comer libremente y ser flaca como mucha gente? O sea, ¿por qué a mí me tocó el comer y engordar? O sea, ¿por qué? ¿Te has mirado en el espejo alguna vez y te has sentido el ser más feo del mundo, el error más grande de la obra de Dios, y has deseado subirte en un autobús e irte sin mirar atrás? ¿Lo has hecho alguna vez? Estas preguntas hacen recordarme mi historia y la última vez que yo me acuerdo que no estaba en el grupo, yo me acuerdo que me sentía tan frustrada, de verdad era sentir esta desesperación de saber que yo me ponía una ropa y la ropa no me quedaba y yo me sentía que me hervía la sangre por dentro y no solamente era lo físico, yo estaba muerta por dentro en muchas otras áreas. El tema es que yo no había alcanzado a trabajar el resto de las áreas bien porque seguía consumiendo mi primera droga y mi primera droga seguía siendo la comida y yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta que esta conexión, la comida es un acto de amor, es el acto que tienes, es el acto que yo tuve como primer contacto con mi madre, ¿no? Y entonces es este acto de amor que yo me la pasé dándome, ¿no? Y entonces yo lo entendía, claro que lo entendía en mi cabeza, pero no lo entendía en mi corazón. No sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo me acuerdo que una de esas veces me enojé con mi esposo, me sentía tan desesperada y me salí, me fui, me fui a caminar, me escondí y yo me acuerdo que mi esposo estaba súper asustado, traía cargando a mi hija, le habló a mi mamá estaba en la casa buscándome, a mi hermana y todo el mundo buscándome. Yo de verdad quería desaparecer. Yo digo, ¿quién hace esas cosas? Quería que algo me quitara esta sensación de dolor y de tristeza, pero no sabía qué era.
¿Has pensado que el mundo es una porquería y que sería mejor si hubieran más personas que piensen y actúen como tú? ¿Has pensado alguna vez que es la gente de comedores compulsivos la que está completamente loca, mientras que tú solo estás un poco pasada de peso, pero que lo solucionarás con una dieta que inicies el próximo lunes? Yo había escuchado hablar en este grupo donde les comparto que fue mi primer grupo en el que yo llegué, donde conocí los 12 pasos. Este, yo escuchaba como es un grupo donde van, donde va gente de todas las adicciones. Yo escuchaba que había personas que eran comedoras compulsivas, ¿no? Y llegaban con sus toppers, además bien gorditas, con sus toppers y con su topper de verdura para acá y su topper de verdura para allá. Oye, ¿no quieres un poquito de café? No, 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 no. ¿Tiene azúcar? No, 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 no. Y yo decía, no, esas personas están locas. O sea, yo sí tengo un problema de peso, pero siempre he sido gordita, soy de gruesos anchos. Esa era la explicación que yo me daba, pero cuando empecé a entrar al programa de CCA y empecé a ver todo esto y a reconocer mi historia, hacer un poco de recuento hacia atrás y ver esto de que yo toda la vida había estado a dieta, toda la vida, o sea, desde que yo tengo uso de razón. Yo me acuerdo que yo tenía 13 años cuando me puse por primera vez a dieta yo sola. O sea, dejé de comer ciertos alimentos porque dije, va a ser la boda de mi primo y entonces yo no quiero verme tan gorda. Yo me acuerdo que a la edad de 13 años, este, ya pesaba como 90 kilos. Mi cuerpo obviamente está muy maltratado por la comida, por mi manera de comer, tiene estrías, este, esta parte de la tiroides, obviamente yo también me la dañé con esta parte del haber consumido muy joven, creo que a los 18 años consumí medicamento para bajar de peso. Yo no sabía que eran de estos, ¿cómo se llaman? Pastillas, pues de estas pastillas anfetaminas. Este, Hice la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta de la manzana, la dieta de la sopa del repollo, la dieta de la dieta de la col, la dieta del plátano, la dieta de la vainilla, o sea, todas las dietas, la dieta del ejote, todas las dietas habidas y por haber, y ninguna me funcionaba, ninguna. Eh, Y yo aún pensaba, no soy comedora compulsiva, no tendré algún trastorno en mi alimentación. ¿Alguna vez te has mentido o le has mentido a alguien sobre cuánto o qué comiste, sintiendo la necesidad de ponerte una máscara porque si te mostraras tal y como eres, todos te rechazarían? Esto lo he hecho muchas veces. Muchas veces me ha dado vergüenza decir la cantidad de comida que soy capaz de consumir y la cantidad de comida que yo podía comer. Hoy escuchaba en la mañana a alguien que decía, bueno, para mi esposo se puede comer una galleta. Yo me como el paquete y a él un paquete le puede durar una semana. A mí 2 minutos. Y sí, es real. O sea, no estoy jugando. No es broma. O sea, a mí yo sentía que la comida me bailaba así, y que era la comida la que me controlaba. Era la comida la que tenía todo el poder alrededor de mi vida y de verdad yo estaba convencida que cuando yo fuera flaca mi vida iba a cambiar. Me daba mucha vergüenza el poderle contar a alguien, incluso a mi propio esposo, decirle, Elsa, ¿qué comiste? Este, Sobre todo en las noches o cuando yo le decía, ya estoy a dieta, ahora sí, ya estoy a dieta. Y entonces me veía otra vez comer y me decía, ¿otra vez estás comiendo, Elsa?
Y me daba tanta vergüenza y me enojaba y no le hablaba y yo le decía, ¿por qué te metes? O sea, respétame. Eso era lo que yo le quería gritar, ¿no? O sea, respétame. Eh, Bien bélica, sí, con mucha ira, sí. ¿Alguna vez has sentido envidia de esas personas que comen lo que les das, lo que les da la gana sin engordar, mientras tú subes de peso solo con el olor de la comida? Hoy sé que no subo de peso, obviamente, por el solo olor de la comida, pero me daba muchísima envidia, realmente sí. Yo pensaba y se lo dije a mi esposo, amor, le dije, ¿qué crees? Yo estoy segura que con tomar agua engordo. Y yo lo creía así, o sea, agua natural, yo decía, ¿no? Y bueno, llegué a CCA, donde empecé a recibir este amor donde me aceptaban tal y como yo era. No me pusieron, este, no me pusieron ningún límite, no me dijeron, es que si no bajas de peso no te vamos a querer, es que si no cambias no te vamos a querer. No, ahí yo podía y yo puedo ser yo, ¿no? Empecé a darme cuenta que es bien cierto que yo llegué al anterior grupo porque tenía una muerte espiritual muy fuerte, pero que creen que seguía con esa muerte, porque yo no alcanzaba a sentir en mi corazón al poder superior, me hacía falta, me hacía mucha, mucha falta, porque se anteponía una droga que era más fuerte, que era la comida. Eh, yo necesité trabajar este programa, necesité trabajar igual los 12 pasos que no cambian. Lo que cambia solamente es la sustancia, ¿no? Entonces empecé a trabajar los pasos, empecé a darme cuenta que efectivamente la comida me daba a mí diferentes sensaciones. O sea, me daba, empecé a notar y a darme cuenta que, por ejemplo, había días en donde yo consumía demasiado y empezaba a despertarme de mal humor, sin ganas de levantarme, sin ganas de aspirar a nada, triste, apachurrada, sin ganas de vivir. Sí, ese era un efecto. También era bien cierto que efectivamente no podía tener esta conexión con el poder superior porque yo ya tenía un poder superior y ese se llamaba comida. Recurría a ella cuando me sentía triste, recurría a ella cuando me sentía sola. Por eso es que cuando estaba trabajando en el otro grupo, no es que fuera malo, sino no alcanzaba a tocar esos sentimientos que efectivamente yo sé que la enfermedad, cualquier enfermedad de cualquier adicción, pues, o cualquier eh, adicción, yo puedo decir que es así. Por ejemplo, la comida es la punta, o sea, la puntita del iceberg, ¿no? El relacionarme destructivamente es la puntita del iceberg. Nada más es lo que sale a la intemperie, pero realmente el problema es mucho más profundo. Y el problema, sobre todo en mi caso, ha sido un problema espiritual. Pero yo no puedo tener esa conexión con ese poder superior si cualquiera de mis sustancias siguen sustituyendo ese poder superior. Y si por el día de hoy ese poder superior, porque es así, o sea, o puede ser estar pensando en el refrigerador, en la comida, o era estar pensando en una persona, o era estar pensando en el jefe, o era estar pensando en el dinero. Si mi primer pensamiento no es mi poder superior en el día, eso que estoy pensando en el día, eso que estoy pensando es mi poder superior. Y entonces yo me di cuenta que también era la comida, que sí es bien cierto que había trabajado otro tipo de dependencias, necesitaba trabajar esto.
necesitaba trabajar esta relación, porque esta relación tenía que ver mucho más profundo conmigo, con mi alma, con esta forma en cómo me percibo, con esta forma en cómo yo he vivido mi propia historia, en cómo yo me he concebido a mí misma desde niña hasta la adultez, cómo cómo esta enfermedad no me había permitido poder de verdad el poder tener esta conexión que me hacía a mí tanta falta de sentirme de la mano con el poder superior, era algo que yo decía, ¿por qué? Y no es solamente fue al principio el dejar de consumir los alimentos que detonaban esto, ¿no? Y después ha sido trabajar en mis, no quiero utilizar la palabra, pero bueno, voy a decir la palabra de defectos de carácter, en mis hábitos de comportamiento, en estos comportamientos que han sido en cualquier tipo de programa de 12 pasos, es esta la profundidad del programa. Realmente es donde es mi talón de Aquiles, es donde yo necesito empezar a trabajar. Entonces, mi programa yo no lo puedo trabajar separado, o sea, no puedo trabajar, por un lado, la abstinencia a los alimentos y nada más trabajar la abstinencia a los alimentos y no trabajar el resto de los pasos. No, no se puede. Yo no consigo así mi recuperación, no consigo así incluso la abstinencia. Para mí la abstinencia es efectivamente alejarme del comer compulsivamente, alejarme de esos comportamientos que me llevan a comer de forma compulsiva y, y trabajar sobre esta obsesión mental, esta enfermedad del alma, que esa se trabaja con los pasos, con el recorrido de los pasos, ¿no? Lo único que cambia es este paso número uno, el que te derrotes a qué, a la comida, ¿no? A la comida, a la sustancia. Así como en algún momento me tuve que derrotar ante ciertas relaciones, ya sea esta relación de amistad, que yo decía que era una relación de amistad, no, era una relación que a mí me proporcionaba, pues, compañía, yo podía ejercer perfectamente el control, y cuando pues efectivamente se salió de mis manos, pues ya entonces ya no era mi amiga, ¿no? Eh, y en este tipo de relaciones donde efectivamente está el estira y el afloja de te quiero, no te quiero, de me gustas, no me gustas, y entonces en todas estas circunstancias, como les decía, si es el dinero, si yo estoy pensando en mañana, qué voy a comer o mañana, este, me despierto porque, ya sé, y esto me pasó también muchas veces, en la forma en que estaba trabajando, trabajaba cerca de 14, 16 horas al día y me despertaba, ya sé cómo voy a resolver este problema. Esa es una adicción también. ¿Dónde está mi poder superior? Obviamente no tenía espacio para poder hablar con mi poder superior. Yo podía hacer y rezar una oración, la oración de la serenidad, ¿no? Me la hacía al derecho y al revés, pero el poderla sentirla, el poderla meditar, el poder platicar con ese poder superior, no podía. Incluso mi primer madrina de comedores compulsivos, yo le decía, ayúdame a sentir lo que es tener esta conexión con el poder superior. Y ella me decía, es que, haz oración, mira, te mando esto. Y yo no lograba, no le entendía, no entendía cómo era esa parte. Yo tuve que trabajarlo, obviamente, tuve que hacer un paso número dos, tuve que crear mi propio concepto de mi poder superior. Para mí fue maravilloso, maravilloso poder, volver a tener este concepto, eh, este amigo que el día de hoy yo tengo, este amigo, esta divinidad, este, este ser divino que me acompaña. eh,
Y bueno, pues para mí fue darme cuenta que el comer compulsivamente había estado en mi vida, pues, durante largo tiempo, bueno, ha estado durante todo este tiempo. Yo sigo siendo comedora compulsiva, claro, padezco esta enfermedad, no me he curado, no, claro que no. Tengo suspendida la enfermedad porque sigo en el programa, sigo trabajando mis pasos, me sigo amadrinando, sigo estudiando la literatura. eh, y bueno, no solamente esto, yo empecé, como les digo, empecé a trabajar esta parte de mis relaciones, ¿no? Esta parte de mis relaciones, por ejemplo, con mi hermana, con mi mamá. El día de hoy yo puedo decir que mi hermana, a la mujer pues que yo no le tenía confianza, que yo no sabía nada de ella, que yo no podía acercarme a ella, que la sentía tan ajena, que yo sentía tanta envidia de ella porque ella era tan independiente. A ella no le importa si sube de peso, si baja de peso. Ella es libre, ella sube, baja. O sea, ella es feliz como es. Y yo sentía tanta envidia de ella porque ella no sufría por la gordura. Yo sí sufría por la gordura. Y el día de hoy, pues mantenemos una relación que a mí me gusta, hablamos casi todos los días porque ella vive con mi mamá, entonces le hablo. Mucho tiempo estuvo viviendo aquí conmigo, aquí en mi casa, viajamos juntas, yo le digo que la amo, este, le he explicado incluso mi adicción a la comida. Ella me decía, ay, Elsa, no, eso nada más, eso nada más es de que dejes de comer y ya estás. Yo le decía, no, mira, te voy a explicar, de verdad, la combinación de comida te hace meterte en otros rollos, o sea, de verdad es una droga. Este, es una droga. Este, y yo le decía, le explicaba, ¿no? Y, y ella me escucha con atención y me respeta. Cada vez que voy a su casa, pues me están esperando y yo espero ir con ellas, tanto con ella como mi mamá. A mi mamá, yo estoy aprovechando ahorita la oportunidad que me ha dado mi poder superior de poderla tener viva y poderle decir, abrazarla las veces que quiera, consentirla, apapacharla, marcarle, le marco todos los días, le pregunto que cómo está, que la amo. Ayer exactamente vinieron y bueno, yo tenía mis planes así de voy a hacer ejercicio y voy a hacer no sé qué cosas y voy a hacer mi cena. Y entonces llegaron ellas y trajeron de cenar y todo este rollo. Y en estos momentos, a mí no me importa, o sea, la comida pasa a un segundo plano, lo que a mí me gusta es disfrutar de estar con ellas, de reír, de, este, mi hermana es muy alegre y siempre saca sus cosas chistosas, y entonces, bueno, nos la pasamos ahí riéndonos. Y este tipo de relaciones me gusta la relación que el día de hoy yo tengo con mi esposo, eh, de que le puedo decir cómo estoy, cómo me siento. Este, Me gusta la relación que experimento conmigo. Yo el día de hoy todavía me faltan 10 kilos para estar en mi peso saludable. Yo sigo en mi recuperación. Este, Eso también he aprendido aquí en el programa, que el poder superior tiene sus tiempos. Yo a veces quiero fijar mis tiempos y a veces me asomo para ver si el poder superior está al tanto en las cosas que le encargué, ¿no? Pero me tengo que regresar y dejar y confiar nuevamente en él
porque yo no puedo con la carga, yo no puedo con mi futuro, no puedo, a mí lo único que me corresponde es trabajar en la parte del cambio de mis conductas, utilizar las herramientas, asistir, las herramientas como es a asistir a las juntas, hablar con mi madrina, escuchar a otro ser humano que está sufriendo, eh, llamar a otras compañeras, amadrinarme, o sea, todas estas herramientas que tiene el programa para ayudarme a mantenerme el servicio, por ejemplo, el anonimato, todo esto a mí me permite mantenerme, pues sobria, pues. No solamente busco estar abstinente, lo que busco es vivir en sobriedad, vivir en paz, vivir tranquila, efectivamente dejarme de pelear con todos y con todo, aún con la comida, este, conmigo misma, con la gente que me rodea. Eso es lo que yo aspiro estando en el programa. Y, y lo que yo he recibido ha sido efectivamente, se han cumplido las promesas lo que dice el libro azul, de que a la mitad del camino voy a sentir paz. Es cierto. Antes incluso de llegar a la mitad del camino, antes de que yo haya terminado los pasos, yo ya me sentía con esta sensación de tranquilidad, eh, de, de esperanza, de fe, de yo vi cómo se empezaron a mejorar las cosas. Esto no quiere decir que todos mis problemas se han acabado, ¿no? Que ya se fueron todos los problemas, que yo ya no paso por ninguna crisis. No es cierto. Yo sigo estando aquí porque sigo teniendo esta mente eh, obsesiva, esta enfermedad mental, no solamente con la comida. Yo les digo que la comida es solamente la punta del iceberg. Este, yo tengo otros problemas, que es esto que les digo que son los defectos de carácter, la envidia, la soberbia, y en mi día a día es lo que me lleva a querer huir, ¿no? A querer buscar algo que me dé esa felicidad momentánea, ¿no? A veces, bueno, en este caso es la comida y puede ser una persona, animal o cosa, lo que sea, que me dé esa sensación momentánea con tal de no sentir y voltearme a ver a los ojos, a mi alma y a mi comportamiento y decir, hoy me siento con demasiada envidia. Y esta envidia es porque yo no soy capaz y no tengo ganas, tengo demasiada pereza y sigo cultivando mi pereza y no quiero hacer absolutamente nada. No quiero leer, no quiero hacer mi plan de comidas, no quiero llamarle a mi mamá, no quiero ayudarle a mi mamá a ir y hacerle la comida o bajarle una cobija y cobijarla y apapacharla. ¿Por qué? Porque tengo pereza. Y entonces o no quiero pedir una disculpa porque yo, ¿cómo voy a pedir disculpas? Y entonces pues prefiero irme a comer, prefiero buscar pues un chocolatito, prefiero ir a buscar el teléfono y buscar a ver a quién le llamo, o puedo meterme a las redes sociales a ver si pierdo el tiempo, o irme a ver una serie pues para no enfrentar mi dolor, o puedo dedicarle más tiempo a mi trabajo, ¿no? Y entonces pues caigo exactamente en esta misma enfermedad, en esta misma no quererme ver, ¿no? Para mí fue un parteaguas el descubrir que la comida es una adicción muy fuerte, porque a medida que yo me di cuenta, fue un parteaguas para yo poderle dar entrada a mi poder superior. No podía darle entrada, y no podía arreglar muchas cosas, aun cuando yo siguiera trabajando el programa, porque me hacía falta trabajar esta otra parte, esta adicción que era la comida. Este, y bueno, yo sigo en el camino, sigo en mi proceso de recuperación, sigo, sigo aquí.
Y bueno, recuperándome, eh, sigo viniendo a mis juntas y sigo cuidándome porque en el momento en que yo empiezo a pensar que ya no necesito entrar a la junta, me vuelve a ganar la enfermedad. Y todo fuera como subir de peso. La enfermedad de empezar a gritarle a mi hija, de empezar a sentirme de malas, empezar a sentir intolerancia con algún comentario que me hizo mi esposo, empezar a sentir ganas de que me gana, de que no quiero hacer nada, de que no, mejor alguien más que haga los patios, de sentirme yo cansada y de decir, ay, no, ya estoy harta, ahora que me atiendan, quiero que todo el mundo me atienda porque yo necesito ser atendida. Porque este es el amor a mí misma, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo con este tipo de locuras, yo necesito sentarme a escuchar, leer más, escribir más, orar más. eh, y sobre todo esto, no dejar mi oración cada mañana, mi conexión con mi poder superior, porque si no, yo ya estoy del otro lado nuevamente en mi enfermedad. Eh, yo honestamente no sé si algún día se vaya a quitar. En mi caso personal, pues no se me ha quitado. Solamente tengo esta enfermedad suspendida, pero sé que ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo mi vida. A medida que yo empecé a trabajar en CCA, el programa de los 12 pasos, empecé a trabajar sobre esta parte de mi recuperación. Efectivamente, este, mi cuerpo empezó a bajar de peso. Ese es un regalo del poder superior. Incluso cuando yo fui con el endocrinólogo la vez, hace un año más o menos, que yo fui con con la endocrinóloga, yo le dije que no iba, que no que yo no bajaba de peso. Yo no bajo de peso, no bajo, además no bajo rápido y no bajo mucho de peso. Y bueno, pues estando aquí, si ustedes me dicen cómo se dio el milagro, no lo sé, yo solamente me dediqué a hacer mis pasos, literal, a derrotarme, a limpiar mi plan de alimentos, a derrotarme, a cambiar mis conductas que me llevaban a comer de forma compulsiva, a dejar entrar a mi poder superior, a concebirlo, a entregarle esos, a entregarle todo mi futuro, entregarle mi día, entregarle mi peso, entregarle a mi esposo, entregarle a mi hija, entregarle a mi mamá, este, y después hacer este inventario de mi historia, de las personas con las que he estado resentida, con las personas con las que he tenido demasiados resentimientos, de los miedos, de mi conducta sexual. He tenido que hacer un inventario de esa parte, de la parte material, cuestionar mis propias creencias y todo esto lo pude empezar a trabajar también con una madrina y entonces me di cuenta que había ciertos comportamientos los cuales la literatura llama defectos de carácter y estos defectos de carácter pues son los que son efectivamente lo más profundo de la enfermedad, la raíz efectivamente. El podérselos entregar al poder superior, la soberbia, la lujuria, la gula, la envidia, la soberbia, creo que ya la dije, la pereza. Yo decía, ay, no, yo no soy perezosa, pues si soy, me la paso todo el tiempo trabajando. Claro, claro. ¿Por qué? Porque yo no quería hacer nada por mí. O sea, si ustedes me decían, oye, es que ponte a leer, ay, no, qué flojera. Oye, es que ponte a hacer esto, ay, no. Oye, es que ponte crema en el cuerpo, ay, no, qué flojera. Oye, es que cepíllate los dientes, ay, no, qué flojera. Oye, es que vean, ay, no, o postergarlo, ¿no? No, mejor mañana, no, pasado. Él sabe hacer tu papá Nicolau, no, para el siguiente no sé cuánto.
Y era un postergar y postergar cosas. Y obviamente eso me hace caer nuevamente en mi adicción. Todas estas, el reforzar este tipo de acciones me hace caer nuevamente en la locura, en la locura. Eh, y, y bueno, pues después me tocó pues reparar, hacer la lista de las personas a las que yo les había hecho daño y pues salió una lista larga. eh, y entonces hacer reparaciones desde el amor, el empezar a perdonarme a mí y a todas las demás personas a las que yo dije jamás le voy a perdonar. Entre esos pues está mi mamá, ¿no? A la persona que más quiero y que más me ha cuidado. Eh, Dice el paso número 9 que para reparar un daño a una persona que le hemos hecho, necesitaremos el mismo tiempo que le hicimos daño, necesitaremos el mismo tiempo en cambio de actitud para repararlo. Entonces yo necesito como 46 años para ayudar, ahora sí para reparar el daño que le hice a mi mamá. Porque yo sí recuerdo que cuando era joven, cuando era muy, muy joven, le grité muchas veces, te odio, mamá, te odio, nunca quiero ser como tú. Y yo me sentía tan avergonzada porque mi mamá fuera mi mamá. Y hoy sé que para hacer y lograr hacer lo que mi mamá hizo conmigo y que yo pueda hacer lo mismo con mi hija, es todo un reto. Desde que nació mi hija, yo dije, wow, wow, wow. Y eso no había forma ahora sí que yo sigo en la reparación. Yo sigo en la reparación porque todavía me falta, aunque le haya pedido disculpas por todo lo que hice, pues la reparación se sigue haciendo porque afortunadamente tengo la bendición de que ella todavía esté viva, ¿no? Con mi papá, pues no tuve la oportunidad, sin embargo, también he tenido la oportunidad de reparar el daño que le hice. Este, Hoy saco sus fotos, le hablo, sé que él está conmigo, o sea, claro que cambió mi relación con él, sé que él también me está cuidando. Este, y, y bueno, después de eso, obviamente, eh, he seguido esta parte de poder hacer un inventario cada día de mis comportamientos, de estos defectos de carácter eh, que sigo practicando, ¿no? Que necesito entregar diariamente a mi poder superior. Entonces, diario necesito hacer este inventario número 10 y mi meditación y bueno, el servicio que es lo que a mí me mantiene, lo que me mantiene en el grupo, lo que me hace no irme, todo lo contrario, me hace regresar aquí. Y bueno, pues es lo que yo les puedo compartir. Muchas, muchas gracias por esta oportunidad que me han dado. Y bueno, pues es todo. ¿Con qué seguimos, Nairet? Martina, gracias. Me hizo llorar mucho. Pero bueno, mire, madrina, ¿sabe qué? En el chat están preguntando mucho para unirse al grupo de comedores. ¿Cómo cree usted que podemos canalizar eso? Pues Pasando, les podemos pasar ok. el link de JUS. Este, el día de hoy yo milito en un grupo que se llama Hay una solución. Ahí trabajamos los 12 pasos. Entonces, déjenme ver cómo.
Ya yo lo estoy Pongo el buscando link. Ah, para ¿tú lo tienes? compartir. Ándale, sí. Ya lo estoy buscando. Entonces, este grupo es virtual, es de 24 horas, son bienvenidas. Realmente vamos a tener maratón el 24 de diciembre, 24, 25, Mm, 30 y 31. Bueno, este, y todos son bienvenidos. Aquí no hay no se corre a nadie, es inclusivo. Marina, muchas gracias por el compartir, Muchas gracias a ustedes. por su honestidad, por desprenderse de todo su ego para ayudar. Compartir las miserias, ¿no? Exacto. Las miserias. Las miserias. Si alguien desea preguntar algo adicional o la pregunta más popular es la del grupo, ahí les coloqué en el chat el link. En ese link hay rejuntas todo el día. Ustedes entran y allí van anexándose a los grupos del WhatsApp. Les voy a pasar el horario también para que vean el horario de juntas, que es lo que hay en cada hora en el grupo. Yo se los paso ahorita por el WhatsApp. Para los Y que el grupo, generalmente los avisos los encontramos en Telegram. Entonces les puedo pasar el link de Telegram ok. para que se puedan conectar. Ahí vienen los avisos de los horarios. Este, Por ahí Anita también está derretida, que lloró mucho. como Anita. A ver, Anita, la tribuna es tuya, Anita. Agradezcale a su madrina todo lo que le regaló hoy. Bueno, compis, si no hay más preguntas que no sea el enlace al grupo, gracias por haber estado aquí. Gracias, madrina, por habernos ayudado con este tema que, que yo sé que muchos padecemos acá y que es un tema que humilla mucho, nos humilla mucho como ser humano y hacemos mucho daño también como ser humano, porque no hay manera como de lidiar con tanta frustración, con tanto complejo, con tanta amargura, que no es comiendo y haciendo daño. Y es muy humillante, de verdad es muy humillante cómo nos pone la enfermedad. Y quería agradecerle por estar dispuesta siempre y que Dios la bendiga, me la cuide y me la proteja. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie tiene una pregunta. Adelante, Angie. Gracias, Nay. Buenas noches a todos, compañeros. Soy Angie, codependiente. Y yo tengo una pequeña duda en cuanto a lo que mencionabas de que de repente te entran las locuras de querer ser atendida porque es como lo que mereces o mi amor propio, algo así mencionaste. ¿Cómo poder diferenciar? Bueno, ¿por qué las llamas locuras? Y en qué punto yo puedo diferenciar que es esa locura o que realmente es algo que merezco? No sé si me expliqué ajá, la sí. duda. Gracias. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias. Muy interesante tu pregunta. Yo, yo, a medida que he ido trabajando los pasos, me he dado cuenta que efectivamente eh, en cualquier tipo de enfermedad, o sea, ya sea esto que decía yo de codependencia o de
de adicción al trabajo o de la comida, lo único que yo he pensado, o en la única que he pensado en satisfacer sus propias necesidades he sido en mí. Cuando yo empiezo a trabajar los pasos, antes a mí se me hacía como normal. Dices, oye, pero es que es normal que mi esposo siempre me haga el desayuno. Yo no entiendo por qué me la hace de jamón, ¿no? Sí, Elsa, pero tú ¿cuándo das? Es que yo me merezco que él me atienda. Sí, él también se merece que tú lo atiendas, porque somos una familia. Yo he sido una mujer muy egoísta. He sido una mujer con actitudes completamente egoístas, soberbia, que lo único que quiero ser el centro del universo. Hace unos días, no hace mucho tiempo, o sea, hace como unos 4 días, fíjense nada más, estaba yo en el trabajo y estaba haciendo yo una plática con una compañera para preguntarle cómo se sentía. Y yo dije, ¿por qué se sentirá deprimida? Ay, no. Que trabaje en ella misma y que no sé qué tanto, y ya saben, ¿no? Yo acá con los 12 pasos, casi la quería invitar al grupo. Y entonces le dije, oye, ¿y por qué te sientes tan desalentada? Y me dijo, es que Elsa, tú nunca me has dado las gracias. Nunca me has dicho que mi trabajo está bien. Y la última vez me dijiste que no podías más, que estabas harta. Me río ahorita, pero en ese momento sentí tanta vergüenza porque yo lo único que pienso es en mí. Oye, yo soy la jefa. ¿En quién debo de pensar? ¿Qué van a decir de mí? O sea, yo tengo que entregar resultados y esta me sale con que no sabe qué tiene que hacer. O sea, por Dios. Y de verdad. O sea, incluso soy así luego tan transparente, porque además se lo dije así en cámara, o sea, ni se lo dije enfrente. O sea, peor aún, eso que se pierde emoción en el video. Imagínense que si me hubiera visto la cara, le dije, ay, no, ya, no puede ser que no sepas. O sea, yo me acuerdo perfectamente la cara que hice, cómo lo hice, en quién estaba pensando, en mí, en que me sirvan a mí. Eso es cuando me entra la locura. Cuando yo no quiero hacer nada. Cuando mi hermana se paraba y mi hermana cuando estaba aquí en la casa, no, pues barría, trapeaba, sacudía y todo ahora que se cambiaron ya su casa, pasó todo lo de la pandemia, que no hay nadie que barra, que trapee, que demás, y yo dije, Virgen Santa, qué trabajo tengo. ¿Cuántas veces le di las gracias? No, porque estaba como, yo me lo merezco. Sí es cierto, hay cosas que yo me merezco, como bañarme, ponerme perfume, esas cosas. Yo necesito trabajar por mí. ¿Qué merezco también? Que yo sí estoy tratando a alguien con respeto, que alguien más me trate con respeto. O sea, hay cosas que yo no voy a soportar, ¿no? Que si yo a alguien, le estoy dedicando tiempo, amor, pues que la otra persona también, o sea, es lo mismo que yo estoy dando, ¿no? Pero yo siempre he pensado al revés. Quiero que me den, quiero que me atiendan, porque tengo una mente egoísta. Y esto lo dice la literatura, el libro grande, la literatura de Alcohólicos Anónimos lo dice claramente. Esta es mi enfermedad como adicta. Soy una mujer altamente egoísta, completamente egocéntrica. Incluso los pasos, hay un paso dedicado a hacer lo contrario, que es la humildad, y es el paso número 7. Generalmente no trabajamos el paso número 7, no lo saltamos o nos queremos quedar siempre en el paso 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque no queremos llegarle más allá del quinto paso, porque es efectivamente trabajar. ¿Trabajar con qué? Con mi egoísmo.
con todo lo que se supone que digo yo que merezco. Yo decía, fíjense, cuando yo era soltera, yo decía, no, no manches, a mí, ¿por qué me tocó este señor, un tipo tan, ¿qué decía? Un tipo alcohólico, drogadicto, bueno para nada. ¿Por qué a mí no me tocó, pues, uno rico, que me trajera en carro, buenote acá, esplendoroso? Ya después, cuando entré al programa y me dijeron, ¿y tú qué estás dispuesta a dar? Yo dije, o sea, ¿cómo? O sea, ¿tú qué estás trabajando como para dar? Y yo dije, bueno, tiene toda la razón. Entonces ya no quise hacer mi carta Santa Claus. O sea, mi carta Santa Claus efectivamente depende de lo que yo esté dando. Y no solamente a otros, sino dándome a mí. Lo curioso es que cuando yo me atiendo, me pongo crema, me perfumo, me baño, me llevo al médico, eh, estudio las cosas que me gustan, me siento satisfecha con lo que hago, estoy trabajando el tiempo que necesito trabajar, no más, no menos, me doy espacio para efectivamente estar en contacto con mi poder superior, le doy un espacio a mi hija, que no puedo, lo vuelvo a intentar, que fallé, que lo vuelvo a intentar. No tengo tiempo de reclamarle a las personas, de verdad. No tengo tiempo de pedirle a las personas que me den. Simplemente ahora sí que llega. No sé si respondí tu pregunta, Angie. Sí, muchísimas gracias, Elsa. De nada. Si alguien más desea compartir o darle las gracias a la madrina, adelante. Por la junta. Madrina Elsa, creo que... Hola, soy Blanca, soy Hola, Blanca. codependiente. Creo que es usted, Nada más dime, ese, Elsa. eh, creo que el citar es un rayo de luz para muchas de las personas que estamos aquí. Nos has, abierto mucho la mente y eso que yo entré demasiado tarde a la junta y pensé que estabas hablando de mí en todo lo que decías. Y qué lástima que no lo supe antes, ¿no? Que también tengo ese, o sea, sí sabía que tenía ese problema, pero no sabía más o menos cómo afrontarlo y creo que nos estás dando pues claridad, ¿no? En este tema. Yo manejo mucho mis cosas con Nay. Nay me había platicado de este grupo, pero bueno, no sabía exactamente cómo se llevaba a cabo. Y la verdad, Elsa, creo que a muchas de las que estamos aquí estamos padeciendo por lo mismo y creo que hablaste de muchas de nosotras. Y en lo personal, yo te doy las gracias por estar aquí, porque mi poder superior y el tuyo nos reunió en esta sala, porque de hecho ya no iba a entrar por el tiempo. Dije, bueno, voy a entrar aunque sea para la salida, pero creo que Dios me puso aquí para algo y muchas gracias, Elsa, de verdad, muchas gracias. Y bienvenida cuando gustes acá a nuestro grupo. Muchas gracias. Sí, también lo necesito. ¿No? No, muchas gracias al poder superior, gracias a ti, Blanquita, y gracias de verdad a ese poder superior que el día de hoy me permitió a mí pasar el mensaje. Yo solamente soy la mensajera, y ese poder superior sabe lo que tiene para nosotras. Yo lo único que les puedo decir es que ya no estamos solas en este sufrir, eh, en soledad y en obscuridad, porque esta enfermedad del comer compulsivamente es una enfermedad de mucho aislamiento y duele mucho, mucho. Y, y bueno, pues esa
ahora sí que el mensaje del poder superior, el mismo, el mismo. Gracias. Adelante, Anita. Gracias, Nay, por el servicio y gracias a todas por estar. Ana. Elcita, gracias por ese servicio tan amoroso que nos da siempre. Sabes que te quiero con todo el corazón. Gracias por también estar en mi camino, en mi proceso. Como decía Nay, lloré toda la junta porque, bueno, porque la identificación es mucha y hay muchas cosas con las que me siento igualita. Y siempre lo he dicho que el poder superior nos une a personas para ayudarnos a crecer, ayudarnos a muchas cosas y tú has sido una de esas personas que me ha ayudado un montón en mi proceso. Gracias por estar en el grupo, gracias Nay por el servicio, gracias a todas por escucharme, por estar. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Tú eres la que me regalas a mí, Anita. Sí, a todas. Tú eres la que no me sueltas. ¿Qué sería de mi vida sin Anita restregándome su madrina? Mi madrina es mi madre, mi madre. Bueno, compis, ya hemos llegado entonces al final. Gracias por estar aquí. Entre todos nos damos fuerzas para continuar este camino, que no es fácil, pero necesario. Y bueno, les mando un gran abrazo. Comentarles que todas las grabaciones que se están haciendo se respeta el anonimato. Solamente usamos el audio de la charla y no se contraviene ninguna de las reglas de la autonomía. Y bueno, para dar cierre a la sesión, dándole gracias al Poder Superior por regalarnos este momento para la recuperación, por darnos tantos regalos de amor, de conciencia, y brindarnos una oportunidad de un programa que nos va a ayudar a salir adelante. Continuemos, sigamos adelante, no están solos, ya tenemos más refuerzos, así que sigamos adelante. Si terminamos con la oración de la serenidad. Abren sus micrófonos para despedirnos. Dios, Dios, serenidad, concédenos Serenidad para aceptar las cosas cosas que no puedo puedo cambiar. Valor para cambiar Valor las que sí para Valor puedo. para las que sí aquellas puedo. Sabiduría para Sabiduría para reconocer la reconocer la diferencia. Hágase diferencia. por la Hágase tu Hágase tu voluntad, voluntad no y la no la mía. mía. Que así sea. bueno, Muchas felicidades por su primer aniversario, que sea el gracias, primero de muchos. gracias, Muchas gracias. amén. Muchas gracias. Gracias, Elcita. Gracias a todas. Chao, madrina, que estén muy Chao. bien. Chao, bambinas. Chao, compis. Bye, compis.